Cuando creemos tener el control de nuestra vida, el destino aparece para recordarnos que todo puede cambiar en un instante. Hoy conocerás una historia de amor, esperanza y segundas oportunidades que te emocionará. El consultorio médico resplandecía con esa pulcritud casi irreal que caracterizaba a las clínicas de lujo. Alicia Fernández respiraba lentamente, intentando calmar los nervios que le revolvían el estómago. Nunca había pisado un lugar así, con su recepción de mármol y sus sillones de cuero que probablemente costaban más que 3 meses de su salario. «Señorita Fernández, puede pasar», anunció la recepcionista con una sonrisa profesional. Alicia asintió y se levantó, alisando inconscientemente la falda de su vestido más formal, aquel que reservaba para ocasiones especiales. Esta visita era un regalo de Carolina, su mejor amiga que trabajaba como enfermera en este hospital, y había conseguido agendarle una consulta gratuita. Un simple chequeo, le había dicho. Todas las mujeres deberían hacerse uno anual. El consultorio de la doctora Méndez era espacioso y elegante. La médica, una mujer de unos 50 años con expresión severa, la invitó a sentarse mientras revisaba su historial médico en la tablet. «Bien, señorita Fernández, vamos a realizar un examen de rutina y algunos análisis preventivos». Lo que debía ser una simple revisión se transformó en una serie de procedimientos que Alicia apenas comprendía. La médica le explicaba cada paso con términos técnicos que sonaban importantes, pero que se deslizaban sobre ella sin dejar huella. Demasiado abrumada por estar en aquel lugar, simplemente asentía y seguía instrucciones. Semanas después, Alicia regresaba a su pequeño apartamento, después de un extenuante día limpiando oficinas. El barrio donde vivía no era el más seguro de la ciudad, pero era lo que podía permitirse con su salario. Las luces amarillentas de las farolas proyectaban sombras inquietantes sobre el asfalto mientras se apresuraba hacia su edificio. Al entrar, notó un sobre blanco que alguien había deslizado bajo su puerta. El membrete del Hospital San Rafael le provocó un escalofrío. ¿Los resultados? Carolina le había dicho que se los enviarían por correo electrónico, no en físico. Con dedos temblorosos, abrió el sobre y extrajo una carta oficial que la citaba urgentemente en el hospital. No ofrecía detalles, solo mencionaba asuntos de vital importancia relacionados con su reciente visita. Un número de teléfono aparecía al final para confirmar su asistencia. Aquella noche, Alicia apenas pudo dormir. Su mente fabricaba escenarios catastróficos uno tras otro. ¿Habían encontrado algo malo en sus análisis? ¿Alguna enfermedad grave? A la mañana siguiente, llamó para solicitar el día libre en el trabajo y se dirigió al hospital con el corazón latiéndole en la garganta. La condujeron a una oficina diferente esta vez. No era el consultorio acogedor de la doctora Méndez, sino un espacio más formal y frío. Detrás de un imponente escritorio de caoba se encontraba la directora médica del hospital, la doctora Valencia, una mujer de expresión calculadora y mirada penetrante. «Señorita Fernández, le agradezco que haya venido con tanta premura», dijo la mujer, señalándole una silla frente a ella. Alicia se sentó, aferrándose al bolso como si fuera un salvavidas. «Estoy aquí para informarle de una situación inusual», continuó la directora, juntando las manos sobre el escritorio. «Durante su visita se produjo un error en nuestros procedimientos». «¿Error?». La voz de Alicia salió en un hilo. La doctora Valencia carraspeó, visiblemente incómoda. «Durante su revisión ginecológica, por una confusión en nuestros registros, usted fue...». Hizo una pausa buscando palabras. «Usted fue sometida a un procedimiento de inseminación artificial. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la oficina. Alicia parpadeó varias veces, segura de haber escuchado mal. «¿Qué está diciendo?», murmuró, sintiendo cómo el suelo parecía desvanecerse bajo sus pies. «Lamentablemente, señorita Fernández, hace 3 semanas usted fue inseminada con el esperma de un donante que estaba programado para otro procedimiento. Las pruebas confirman que el procedimiento fue exitoso. Usted está embarazada».
El mundo se detuvo por un instante. Alicia sintió un zumbido en los oídos y la habitación comenzó a dar vueltas a su alrededor. Embarazada. De un desconocido. Por un error. Entendemos la gravedad de la situación, continuó la doctora Valencia, su voz ahora calculadamente suave. El hospital está dispuesto a tomar todas las medidas necesarias para resolver este desafortunado incidente de la manera más discreta posible. Alicia levantó la mirada, intentando comprender qué significaba aquello. Creemos que para evitar mayores complicaciones para todas las partes involucradas, explicó la médica, escogiendo cuidadosamente sus palabras, lo más sensato sería interrumpir el embarazo. Podemos programarlo inmediatamente, sin costo alguno, por supuesto. Fue en ese momento cuando algo se encendió dentro de Alicia. Una chispa de indignación, de furia, de valor que ni siquiera sabía que poseía. ¿Está sugiriendo que aborte?, preguntó y su voz sonó sorprendentemente firme. Estamos sugiriendo la solución más práctica, señorita Fernández. Este embarazo no fue consentido, y un proceso legal podría ser extremadamente problemático para todas las partes. Alicia se levantó de golpe, sus manos temblando pero su mirada decidida. No, dijo simplemente, no voy a hacer eso. Señorita Fernández, piénselo bien, insistió la doctora manteniendo su tono profesional. Las implicaciones de esta situación son enormes. El donante no es consciente de lo ocurrido. La clínica podría enfrentar un escándalo sin precedentes. Me están pidiendo que elimine una vida para proteger la reputación de su hospital, respondió Alicia, sorprendida de su propia valentía. ¿Quién es el padre? La doctora Valencia suspiró pesadamente. Esa información es confidencial. Por razones legales, no podemos revelarla. ¿Entonces qué? ¿Me dejan sola con esto? La voz de Alicia se quebró ligeramente. El hospital asumirá todos los gastos médicos relacionados con su embarazo, sea cual sea su decisión, respondió la doctora con frialdad. Le pedimos que considere nuestra propuesta, por el bien de todos. Alicia tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Es mi hijo, dijo antes de salir, y voy a tenerlo, con o sin su ayuda. Al salir del hospital, el mundo parecía distinto. Mientras esperaba el autobús bajo un cielo que amenazaba lluvia, Alicia colocó una mano sobre su vientre todavía plano. Un hijo, un bebé crecía dentro de ella. No de la manera que siempre había soñado, no con el amor y la planificación que había imaginado, pero estaba ahí, real, suyo. Una determinación feroz creció en su interior. Encontraría la manera. Siempre lo había hecho. En el piso 40 del rascacielos más imponente de la ciudad, Enrique Velázquez revisaba documentos con expresión severa. Su oficina, minimalista y elegante, reflejaba la personalidad de su ocupante. Todo estaba meticulosamente ordenado, sin un solo objeto fuera de lugar. Señor Velázquez, los representantes de la aerolínea asiática esperan en la sala de juntas, anunció su asistente desde la puerta. Enrique asintió sin levantar la mirada de los documentos. 5 minutos. Cuando la puerta se cerró, se permitió un momento de pausa. A sus 37 años, había convertido Velázquez Aviation en un imperio. Los demás ejecutivos lo llamaban el depredador por su implacable habilidad para los negocios y su frialdad calculadora. Nadie imaginaba las cicatrices que ocultaba bajo aquella fachada perfecta. El recuerdo de Daniela aún le provocaba una amarga punzada. 5 años atrás, cuando creía haber encontrado por fin a alguien digna de confianza, ella había intentado atraparlo con un falso embarazo. «Estoy esperando un hijo tuyo», le había dicho con lágrimas en los ojos. Lo que Daniela no sabía era que Enrique se había sometido a una vasectomía años antes. Su esperma estaba almacenado en el banco del Hospital San Rafael, una precaución para el futuro, pero solamente él y el hospital conocían este detalle. Cuando descubrió la mentira de Daniela, algo se rompió en su interior. No fue solo una traición, sino la confirmación de que el amor era un lujo que no podía permitirse. El intercomunicador sonó, devolviéndolo al presente. «Los inversionistas están impacientes, señor». Enrique se levantó, ajustando su traje impecable. Los recuerdos quedaban atrás. Los negocios esperaban. Mientras tanto,
Alicia entraba en el diminuto apartamento que compartía con 2 compañeras. El lugar apenas tenía espacio para moverse, pero el alquiler dividido era lo único que podía permitirse con su salario de la empresa de limpieza. «Ali, ¿qué pasó en el hospital?», preguntó Carolina desde la pequeña cocina. «Me dijeron que te habían citado urgentemente». Alicia dejó caer su bolso y se desplomó en el viejo sofá. Las palabras se atascaban en su garganta. ¿Cómo explicarle a su amiga lo sucedido? «Cometieron un error, Caro», murmuró finalmente. «Un error terrible». Durante la siguiente hora, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Alicia le contó todo: la inseminación accidental, el embarazo, la propuesta del hospital para resolverlo discretamente. Carolina la escuchaba con los ojos cada vez más abiertos y la incredulidad pintada en su rostro. «Dios mío, Ali, pueden demandarlos por esto. Podrías obtener una compensación millonaria». Pero Alicia negó con la cabeza. «Lo único que quiero es saber quién es el padre de mi hijo. No pueden mantener eso en secreto». Carolina apretó los labios, visiblemente nerviosa. «Trabajan en el hospital, tienen acceso a los registros», insistió Alicia. «Por favor, Caro, necesito saberlo». Su amiga suspiró profundamente. «Es peligroso, Ali. Podría perder mi trabajo. Mi hijo tiene derecho a saber quién es su padre». La voz de Alicia se quebró. «Y yo necesito decírselo a ese hombre, sea quien sea». Los días siguientes fueron una tortura. Alicia alternaba entre náuseas matutinas provocadas por el embarazo y la ansiedad de esperar noticias de Carolina. Cada vez que sonaba su teléfono, su corazón daba un vuelco. Finalmente, una semana después, Carolina la citó en una cafetería alejada del hospital. Su amiga llegó con expresión grave, mirando constantemente alrededor como si temiera ser seguida. «Lo conseguí», susurró, deslizando un papel doblado sobre la mesa. «Pero, Ali, creo que esto es un error». Alicia tomó el papel con dedos temblorosos. Al abrirlo, un solo nombre apareció ante sus ojos: Enrique Velázquez. «Debe ser un error», continuó Carolina. «Es imposible que sea él. ¿Lo conoces?», preguntó Alicia, confundida por la reacción de su amiga. Carolina la miró con incredulidad. «¿En serio no sabes quién es? Enrique Velázquez es uno de los hombres más poderosos del país. Es el dueño de Velázquez Aviation. Sale en revistas, periódicos, televisión». Alicia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había escuchado ese nombre antes, en noticias que apenas prestaba atención mientras limpiaba oficinas. Un magnate, un millonario, el donante de esperma que accidentalmente se había convertido en el padre de su hijo. «Tengo que hablar con él», dijo, guardando el papel en su bolso. «¿Estás loca?», exclamó Carolina. «No puedes simplemente aparecer frente a alguien como Velázquez. Tiene guardaespaldas, asistentes, un ejército de abogados». Pero Alicia ya no escuchaba. Su mente estaba ocupada trazando un plan. Este hombre, este desconocido poderoso, tenía que saber la verdad. Independientemente de las consecuencias, él merecía conocer la existencia del hijo que crecía en su vientre, y ella estaba determinada a decírselo, aunque tuviera que enfrentarse al hombre más intimidante del país. El edificio de Velázquez Aviation se alzaba como una aguja de cristal y acero en el centro financiero de la ciudad. Alicia, parada frente a la entrada principal, se sentía diminuta e insignificante. Sus manos sudaban mientras aferraba su bolso gastado, donde llevaba la única prueba de su situación, los documentos médicos del hospital. Respiró profundamente y atravesó las puertas giratorias. El vestíbulo era inmenso, con techos altos y suelos de mármol pulido que reflejaban las luces como espejos. Un mostrador semicircular dominaba el espacio, custodiado por recepcionistas de aspecto impecable. «Buenos días», dijo Alicia, intentando que su voz sonara firme. «Necesito ver al señor Enrique Velázquez». La recepcionista la miró de arriba abajo, evaluando su sencillo vestido y sus zapatos gastados. «¿Tiene cita programada?», preguntó con una sonrisa educada pero fría. «No, pero es un asunto urgente y personal». «Lo lamento, pero el señor Velázquez solo recibe con cita previa. Puede dejarme sus datos y el motivo de su visita, y alguien de su oficina se pondrá en contacto con usted». Alicia apretó los labios.
Sabía que ese sería el resultado, pero tenía que intentarlo. Por favor, es realmente importante. Se trata de... Dudó. Un asunto del Hospital San Rafael. La mención del hospital hizo que la recepcionista arqueara ligeramente una ceja. Lo siento, pero sin cita no puedo ayudarla. Si desea, puede esperar allí, señaló una zona de asientos. Pero no puedo prometerle que el señor Velázquez la recibirá hoy. Durante las siguientes 5 horas, Alicia permaneció sentada en aquel rincón del vestíbulo. Vio pasar ejecutivos, mensajeros, visitantes importantes. Observó cómo el sol cambiaba de posición, proyectando nuevas sombras a través de los ventanales. Sintió las miradas curiosas del personal de seguridad. A las 6 de la tarde, cuando la mayoría de los empleados comenzaban a marcharse, Alicia seguía allí, determinada a no irse sin hablar con Enrique Velázquez. Fue entonces cuando lo vio. Salió del ascensor rodeado de 3 hombres con trajes oscuros. Era alto, con hombros anchos y una presencia que parecía llenar todo el espacio. Su rostro, de facciones marcadas y ojos oscuros, mostraba la expresión severa que tanto habían fotografiado las revistas de negocios. Alicia se levantó de un salto y avanzó hacia él antes de que el miedo la paralizara. Uno de los hombres que lo acompañaba dio un paso al frente, bloqueándole el camino. «Señor Velázquez», llamó Alicia, alzando la voz. «Por favor, necesito hablar con usted. Es sobre el Hospital San Rafael». Enrique se detuvo. Sus ojos se fijaron en ella con una intensidad que la hizo estremecer. «¿Y usted es?», preguntó con voz fría. «Alicia Fernández. Por favor, es un asunto privado y urgente». Algo en la mención del hospital debió alertarlo porque tras un momento de evaluación asintió brevemente. 5 minutos, dijo, señalando un pequeño espacio apartado cerca de los ascensores. Cuando estuvieron relativamente aislados, Enrique la miró con impaciencia. «¿Qué asunto del hospital requiere que me aborde de esta manera, señorita Fernández?» Alicia tomó aire. ¿Era ahora o nunca? Hace un mes, el Hospital San Rafael cometió un grave error durante una consulta ginecológica. Comenzó intentando mantener la compostura. Me inseminaron accidentalmente con el esperma de un donante que no era para mí. Enrique frunció el ceño, visiblemente confundido por la dirección de la conversación. «Y esto me concierne porque el esperma era suyo, señor Velázquez». Las palabras salieron de golpe. «Estoy embarazada de su hijo». El rostro de Enrique se transformó. La sorpresa inicial dio paso a una expresión de incredulidad y luego a una furia apenas contenida. «¿Qué clase de broma es esta?», preguntó con voz gélida. «No es ninguna broma». Alicia sacó los documentos de su bolso con manos temblorosas. «Tengo los informes médicos. El hospital intentó convencerme de interrumpir el embarazo para evitar un escándalo, pero me negué». Enrique tomó los papeles y los examinó rápidamente. Su mirada se oscureció aún más. «Esto es absurdo», dijo finalmente. «Conozco bien este tipo de estratagemas. ¿Cuánto quiere?» «Disculpe». Alicia retrocedió como si la hubiera abofeteado. No es la primera mujer que aparece con una historia inventada esperando sacar dinero, aunque debo admitir que esta versión es bastante original. La indignación encendió las mejillas de Alicia. «No quiero su dinero. Solo creí que tenía derecho a saber la verdad». Enrique se acercó un paso, su voz apenas un susurro amenazante. «La verdad es que esto es un intento de extorsión muy mal ejecutado. No sé cómo obtuvo información sobre mi relación con ese hospital, pero le advierto que tengo medios para defenderme de personas como usted». «¿Personas como yo?». La voz de Alicia tembló, pero mantuvo la mirada firme. «Solo soy una mujer atrapada en una situación que no pedí. Puede creerme o no, pero este bebé existe y es tan suyo como mío». Algo en la firmeza de sus palabras pareció desconcertar momentáneamente a Enrique, pero su expresión se endureció de nuevo. «Esta conversación ha terminado», dijo haciendo una seña a uno de sus hombres. «Asegúrense de que la señorita Fernández salga del edificio». Mientras el guardia de seguridad la escoltaba hacia la salida, Alicia sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se negó a dejarlas caer. No había esperado que él la creyera inmediatamente, pero la crueldad de su rechazo la había golpeado con fuerza.
Lo que no podía saber era que, tras su marcha, Enrique Velázquez se quedó inmóvil, con los documentos aún en la mano y una inquietud creciente en su interior. Enrique no podía sacarse de la cabeza el encuentro con aquella mujer. Sentado en su despacho privado, con un vaso de whisky en la mano, repasaba mentalmente cada palabra, cada gesto. Había algo en sus ojos, una sinceridad desconcertante que contradecía todo su instinto de desconfianza. Esperma de donante. La frase resonaba en su mente como una alarma. Muy pocas personas sabían de su vasectomía y del almacenamiento de su esperma en el Hospital San Rafael. Era un detalle que había mantenido en absoluto secreto, incluso para su círculo más cercano. Dejó el vaso sobre la mesa y tomó su teléfono. «Necesito que investigues todo sobre una tal Alicia Fernández», ordenó a su jefe de seguridad. «Antecedentes, trabajo, situación financiera, amistades, todo». Luego hizo una segunda llamada, esta vez al director del Hospital San Rafael. A pesar de la hora tardía, la mención de su nombre bastó para que lo comunicaran inmediatamente. «Doctor Salgado, tenemos un asunto urgente que discutir». Su voz era gélida. «Mañana a primera hora en su oficina, y le sugiero que tenga preparada una explicación convincente sobre ciertos procedimientos en su clínica de fertilidad». Mientras tanto, Alicia llegaba a su apartamento, agotada física y emocionalmente. El rechazo de Enrique Velázquez había sido exactamente lo que Carolina había predicho, pero aún así dolía. No por ella, sino por el bebé, por el futuro incierto que le esperaba. «¿Cómo te fue?», preguntó Carolina, que la esperaba despierta. Alicia se dejó caer en el sofá. «Exactamente como imaginaste. Me llamó mentirosa y prácticamente me acusó de intentar extorsionarlo». «Oh, Ali». Carolina se sentó junto a ella y la abrazó. «Lo siento tanto». «Al menos lo intenté», suspiró Alicia colocando inconscientemente una mano sobre su vientre. «Hice lo que creía correcto. Ahora tengo que seguir adelante, por mi hijo». A la mañana siguiente, Enrique Velázquez entraba en la oficina del director del Hospital San Rafael con paso firme y expresión implacable. El doctor Salgado, un hombre de 60 años con cabello canoso y aspecto distinguido, lo recibió con evidente nerviosismo. «Señor Velázquez, es un placer recibirlo. ¿En qué puedo ayudarle?». Enrique no se molestó en tomar asiento. «Ayer, una mujer llamada Alicia Fernández me abordó con una historia sobre una inseminación accidental con mi esperma en este hospital. Quiero saber exactamente qué ha ocurrido». El rostro del director palideció visiblemente. «Señor Velázquez, yo no estaba al tanto de esta situación específica. Permítame consultar los registros». «No juegue conmigo, Salgado», advirtió Enrique, su voz bajando a un tono peligrosamente suave. «Si descubro que ha habido algún tipo de negligencia con mi material genético, las consecuencias serán devastadoras para usted y para esta institución». Tras 20 minutos de llamadas y consultas frenéticas, el director regresó con una carpeta y expresión derrotada. «Parece que hubo un incidente en el área de fertilidad», admitió finalmente. «Una confusión en las etiquetas de muestras. La doctora Méndez estaba realizando un examen de rutina a la señorita Fernández cuando, por error, utilizó el material destinado a otra paciente». «Mi material», puntualizó Enrique con los puños cerrados. «Efectivamente», confirmó el director, incapaz de sostener su mirada. Cuando se descubrió el error, la dirección médica intentó minimizar el impacto. Se le ofreció a la paciente la posibilidad de interrumpir el embarazo, pero ella se negó rotundamente. Enrique sintió una mezcla vertiginosa de emociones, rabia, incredulidad y algo más profundo que no quería nombrar. Era cierto, todo lo que aquella mujer le había dicho era verdad. ¿Y decidieron no informarme? Se consideró que, dada su posición y el carácter delicado del asunto, ¿decidieron ocultar que una desconocida está embarazada con mi hijo? La voz de Enrique cortaba como un cuchillo. El director tragó saliva. «Le aseguro que estamos dispuestos a compensar este terrible incidente. Podemos llegar a un acuerdo confidencial que...» «¿Un acuerdo?». Enrique soltó una risa amarga. «Doctor Salgado, en este momento están a un paso de la ruina total. Mis abogados se pondrán en contacto con ustedes.
Y quiero todos los datos de Alicia Fernández. Todos. Esa misma tarde, mientras Alicia regresaba de su trabajo, un automóvil negro se detuvo junto a ella en la acera. La ventanilla trasera descendió, revelando el rostro impasible de Enrique Velázquez. «Señorita Fernández, por favor, suba», dijo con un tono que no admitía negativas. «Tenemos que hablar». Alicia dudó unos instantes, pero luego abrió la puerta y entró. El interior del vehículo olía a cuero nuevo y a un sutil perfume masculino. Enrique la observaba con una intensidad que la hacía sentir expuesta, vulnerable. «He hablado con el hospital», dijo él, rompiendo el silencio. «Parece que su historia es cierta». Alicia sintió una oleada de alivio mezclada con indignación. «¿Ya no cree que soy una extorsionadora?». Una casi imperceptible mueca de incomodidad cruzó el rostro de Enrique. «La situación es complicada», respondió, «pero hay ciertas cuestiones que debemos resolver inmediatamente». El automóvil avanzaba por las calles de la ciudad mientras Alicia sentía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La expresión de Enrique era indescifrable, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no era solo frialdad lo que veía en ellos, sino una tormenta de emociones contenidas que prometía desatarse en cualquier momento. El coche de Enrique Velázquez se detuvo frente a uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Sin decir palabra, el chofer abrió la puerta y Enrique hizo un gesto para que Alicia lo precediera al interior. El maître los reconoció inmediatamente y los condujo a un reservado apartado donde la discreción estaba garantizada. Una vez sentados y tras ordenar, Enrique fijó su mirada penetrante en Alicia. «He confirmado su historia con el hospital», comenzó. «Han admitido la negligencia y van a enfrentar graves consecuencias legales por ello». Alicia asintió lentamente, recogiéndose un mechón de cabello tras la oreja. «No busco crearle problemas, señor Velázquez. Solo pensé que tenía derecho a saber». «Enrique», corrigió él con un gesto impaciente, «dada la situación, creo que podemos prescindir de formalidades». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Alicia podía sentir el escrutinio de aquellos ojos oscuros, evaluándola, buscando quizás algún indicio de engaño que ya no esperaba encontrar. «¿Qué espera obtener de todo esto?», preguntó finalmente Enrique. La pregunta la tomó por sorpresa. «No esperaba nada», respondió con sinceridad. «Simplemente creí que usted merecía conocer la verdad sobre dudó, su hijo». El rostro de Enrique se tensó visiblemente ante la palabra «hijo». «Necesito confirmar que el embarazo es real y que efectivamente es hizo una pausa, «mi material genético. Quiero pruebas médicas, exámenes, todo documentado por profesionales de mi confianza». «Por supuesto», asintió Alicia irguiéndose ligeramente. «No tengo nada que ocultar, y después necesitaremos una prueba de ADN en cuanto sea posible realizarla». Alicia volvió a asentir. El camarero llegó con sus bebidas, interrumpiendo momentáneamente la tensión. Cuando volvieron a estar solos, Enrique continuó. «He investigado sobre usted, señorita Fernández. Por supuesto que lo había hecho. Alicia no esperaba menos de un hombre como él. Vive en un barrio peligroso, en un apartamento compartido con otras 2 personas. Trabaja para una empresa de limpieza, donde gana lo mínimo. No tiene seguro médico adecuado ni ahorros significativos». Cada palabra era como una pequeña puñalada a su orgullo, pero Alicia mantuvo la compostura. «He sobrevivido con menos», respondió con dignidad. Enrique la miró con renovado interés, como si acabara de notar algo que antes había pasado por alto. «No estamos hablando solo de usted ahora», dijo, su voz extrañamente más suave. «Estamos hablando de un bebé. Mi bebé, si lo que dice es cierto». Alicia sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que él reconocía, aunque fuera hipotéticamente, la paternidad. «Tengo una propuesta para usted», continuó Enrique inclinándose ligeramente hacia adelante. «Quiero que se mude a mi casa». «¿Qué?». Alicia casi derramó su agua. «Eso es imposible. Es la solución más lógica», argumentó él con naturalidad, como si estuviera discutiendo un contrato empresarial. «Si ese bebé es mío, no permitiré que crezca en un entorno inseguro. Mi casa tiene espacio de sobra, seguridad las 24 horas
y acceso inmediato a la mejor atención médica. Señor Velázquez. Enrique, corrigió Alicia. Agradezco su preocupación, pero no puedo simplemente mudarme a su casa. Ni siquiera nos conocemos. Precisamente, respondió él con firmeza. Necesito observarla, conocerla. Si vamos a compartir la responsabilidad de un hijo, tengo que asegurarme de que todo se haga correctamente. La frialdad calculadora con que planeaba su futuro la desconcertó. Era como si estuviera resolviendo una ecuación complicada, no hablando de una vida en común. ¿Y qué pasa con mi trabajo? ¿Mi independencia? Puedo resolver eso, respondió, desestimando su preocupación con un gesto. Encontraremos una solución que le permita mantener cierta autonomía, pero la prioridad ahora es garantizar las mejores condiciones para el embarazo. Alicia lo miró fijamente, intentando descifrar qué pasaba realmente por aquella mente enigmática. ¿Era solo un sentido exagerado de responsabilidad, o quizás temía que ella desapareciera con su hijo? ¿Y si me niego?, preguntó, levantando ligeramente la barbilla. La mirada de Enrique se oscureció, revelando por un instante al depredador que sus competidores tanto temían. Entonces me veré obligado a tomar medidas más formales. Créame, tengo los recursos para asegurar que mis derechos paternos sean respetados, incluso antes del nacimiento. La amenaza implícita flotó entre ellos. Alicia sintió un escalofrío. Este hombre poderoso podría arrebatarle a su hijo si así lo decidiera. Piénselo como una solución temporal, añadió Enrique, suavizando ligeramente su tono, hasta que nazca el bebé y determinemos los siguientes pasos. Alicia guardó silencio, sopesando sus opciones. ¿Qué alternativa tenía realmente? Su apartamento era pequeño e inseguro, su salario apenas le alcanzaba para sobrevivir, y ahora tendría que cubrir los gastos de un embarazo. Por otro lado, mudarse con este desconocido intimidante significaba renunciar a su independencia, someterse a sus reglas. Pero no se trataba solo de ella ahora. De acuerdo, dijo finalmente. Acepto su propuesta, pero con condiciones. Una casi imperceptible expresión de sorpresa cruzó el rostro de Enrique. La escucho. La mansión de Enrique Velázquez se alzaba imponente al final de una larga calzada privada. Cuando el automóvil atravesó las verjas de hierro forjado, Alicia sintió que entraba en un mundo completamente ajeno al suyo. Los jardines perfectamente cuidados se extendían a ambos lados, y la casa principal, de arquitectura moderna y elegante, brillaba con destellos de cristal y acero bajo el sol de la tarde. «Bienvenida», dijo Enrique con formalidad, cuando el vehículo se detuvo frente a la entrada principal. Una mujer de mediana edad con uniforme discreto lo recibió en la puerta con una inclinación respetuosa. «Señor Velázquez, todo está preparado como ordenó». «Gracias, Margarita. Esta es la señorita Fernández. Se quedará con nosotros indefinidamente. Por favor, muéstrale sus habitaciones». Alicia siguió a Margarita a través de un vestíbulo elegante, con techos altos y decoración minimalista. Cada paso resonaba sobre el suelo de mármol pulido, recordándole lo fuera de lugar que se sentía. Las habitaciones resultaron ser toda una suite en el ala este de la mansión. Un dormitorio espacioso con ventanales que daban al jardín, un baño privado con bañera y ducha independientes y un pequeño salón contiguo. «El señor ha dispuesto que tenga todo lo necesario», explicó Margarita mientras abría armarios y cajones, mostrándole toallas, artículos de aseo y otros elementos. «Si necesita algo más, no dude en pedirlo». Cuando la mujer se retiró, Alicia se sentó en el borde de la cama abrumada. Su pequeña maleta con las pocas pertenencias que había traído parecía ridícula en aquel espacio suntuoso. Media hora más tarde, después de ducharse y cambiarse, Alicia se dirigió a la planta baja. Encontró a Enrique en un despacho elegante, revisando documentos frente a un ventanal con vistas al jardín trasero. «¿Puedo pasar?», preguntó desde la puerta. Él levantó la mirada y asintió, señalando una silla frente a su escritorio. «¿Las habitaciones son adecuadas?», preguntó sin preámbulos. «Son excesivas», respondió Alicia con sinceridad. «Pero gracias». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Finalmente Enrique sacó una carpeta y la deslizó sobre el escritorio. «He preparado un acuerdo de convivencia.
establece las condiciones básicas durante su estancia aquí. Alicia tomó la carpeta con cierta aprensión y la abrió. El documento, redactado en términos legales, detallaba aspectos como su manutención, atención médica y una generosa asignación mensual. «No necesito su dinero», dijo cerrando la carpeta. Enrique arqueó una ceja. «Necesitará cubrir gastos personales, a menos que prefiera depender completamente de mí para cada necesidad». Alicia apretó los labios. Él tenía razón, y lo sabía. También especifica que deberá someterse a exámenes médicos regulares con especialistas que yo he seleccionado, continuó Enrique. El primero está programado para mañana. ¿Tan pronto? No veo razón para esperar. Necesitamos confirmar que todo está en orden. Alicia suspiró reconociendo la inutilidad de discutir. ¿Algo más que deba saber sobre estas condiciones básicas? Enrique la miró fijamente antes de responder. Por razones de seguridad, le pido que informe a mi personal de seguridad antes de salir de la propiedad y preferiblemente utilice los vehículos y choferes que pondré a su disposición. ¿Estoy bajo arresto domiciliario?, preguntó Alicia con un destello de rebeldía. Está bajo mi protección, corrigió él. Si ese niño es mío, su seguridad es mi responsabilidad. El bebé es suyo, insistió ella. Ya se lo confirmará la prueba de paternidad. Hasta entonces, estas son las reglas. Alicia se levantó, tratando de controlar su frustración. Entiendo que esto es extraño para ambos, dijo, suavizando ligeramente su tono. Pero no soy una prisionera ni una empleada. Si vamos a convivir durante meses, necesitamos encontrar un equilibrio. Por un instante, algo parecido a la sorpresa cruzó el rostro de Enrique, como si no estuviera acostumbrado a que alguien le hablara así. «Es tarde», dijo finalmente, cambiando de tema. «La cena se sirve a las 8. Margarita le mostrará el comedor». Era una despedida clara. Alicia asintió y se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se detuvo. «Señor Velázquez, gracias por creerme finalmente». Él la miró un momento, su expresión inescrutable. «No se confunda, señorita Fernández. No es cuestión de creer o no creer, es cuestión de tomar las precauciones necesarias». Mientras regresaba a sus habitaciones, Alicia se preguntó en qué se había metido. La mansión, con toda su opulencia, se sentía fría y hostil, y su dueño aún más. Los días en la mansión Velázquez transcurrían con una rutina extrañamente estructurada. Cada mañana, Alicia desayunaba sola en la terraza, ya que Enrique salía temprano hacia sus oficinas. Las comidas eran preparadas siguiendo estrictas pautas nutricionales, que él mismo había establecido con un nutricionista especializado en embarazos. «El menú ha sido diseñado específicamente para su estado», explicó Margarita cuando Alicia se quejó por la ausencia de sus antojos de chocolate. «Órdenes del señor». Este control sobre cada aspecto de su vida era exasperante, pero Alicia intentaba adaptarse. Las primeras semanas fueron especialmente tensas, con Enrique comportándose más como un supervisor que como el futuro padre de su hijo. Una tarde, mientras Alicia leía en el jardín, el sonido de un vehículo entrando en la propiedad llamó su atención. Era Enrique, regresando inusualmente temprano. Lo observó caminar hacia la casa con su habitual porte elegante y decidido, y se sorprendió cuando, en lugar de entrar directamente, se desvió hacia donde ella estaba. «Tenemos cita con el doctor Montero en 1 hora», anunció sin preámbulos. «Es la ecografía del primer trimestre». Alicia cerró su libro. «Pensé que sería mañana. Hubo un cambio en mi agenda. El doctor nos recibirá hoy». En el trayecto hacia la clínica privada, compartieron el espacio reducido del coche en un silencio incómodo. Alicia observaba el perfil de Enrique, preguntándose qué pasaba realmente por su mente. ¿Veía este embarazo como una mera complicación empresarial que debía gestionar? La clínica era tan lujosa como cabía esperar. El doctor Montero, un especialista reconocido internacionalmente, los recibió con profesionalidad. Durante el examen, mientras el médico aplicaba el gel sobre su vientre, Alicia sintió una punzada de nerviosismo. Era la primera vez que vería a su bebé. «Aquí está», anunció el doctor, señalando la pantalla. 10 semanas. Desarrollo perfecto.
Alicia contuvo la respiración. En la imagen borrosa podía distinguirse claramente la forma diminuta. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras una emoción abrumadora la invadía. «Su corazón está latiendo», continuó el médico. «¿Quieren escucharlo?» Sin esperar respuesta, activó el sonido. El rápido latido llenó la habitación, un ritmo acelerado y constante que parecía imposiblemente fuerte para algo tan pequeño. Alicia giró instintivamente hacia Enrique, esperando compartir ese momento. Para su sorpresa descubrió que él no miraba la pantalla, sino a ella. Su expresión había cambiado, la máscara de fría indiferencia se había agrietado, revelando algo indescifrable pero profundamente humano. «Todo se ve perfectamente normal», concluyó el doctor Montero. «Les imprimiré algunas imágenes». Cuando salieron de la consulta, Alicia sostenía las imágenes como un tesoro. Enrique caminaba a su lado en silencio, pero algo había cambiado sutilmente. «Gracias por venir personalmente», dijo ella cuando estaban en el coche. «Significaba mucho para mí no estar sola». Él asintió, manteniendo la mirada en la carretera. «Es mi responsabilidad», respondió finalmente. «Es más que eso, Enrique. Es tu hijo». Las palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de un significado que ninguno se atrevía a explorar completamente. Esa noche, para sorpresa de Alicia, Enrique la invitó a cenar con él en el comedor principal, algo que no había ocurrido desde su llegada. Durante la cena, por primera vez, le preguntó sobre su trabajo, su vida antes de conocerse. Preguntas superficiales, formuladas con la precisión de una entrevista laboral, pero al menos era un intento. «Nunca conocí a mi padre», confesó Alicia cuando él preguntó por su familia. «Mi madre trabajaba en varias casas como limpiadora. Murió cuando yo tenía 16 años». Algo en la expresión de Enrique cambió ligeramente. «¿Cómo sobreviviste?» «Como pude», respondió ella simplemente. «Trabajando y estudiando al mismo tiempo. No terminé la universidad, pero obtuve un diploma técnico». Enrique la observaba con una curiosidad que no había mostrado antes. «Has luchado toda tu vida», comentó más para sí mismo que para ella. «La mayoría de personas lo hacen», respondió Alicia. «No todos nacemos con privilegios». Esperaba que se ofendiera, pero en lugar de eso, Enrique asintió pensativamente. Esa noche, al regresar a su habitación, Alicia encontró sobre su cama un pequeño marco plateado. Dentro estaba una de las imágenes de la ecografía. Junto al marco, una simple nota con la elegante caligrafía de Enrique. «Para que siempre lo tengas cerca». Era un gesto pequeño, quizás insignificante para muchos, pero para Alicia representaba algo monumental. El primer reconocimiento verdadero de que, más allá de todas las complicaciones, ambos estaban unidos para siempre por la vida que crecía dentro de ella. A medida que transcurrían las semanas, una rutina inesperada comenzó a establecerse en la mansión. Enrique seguía siendo reservado y distante, pero pequeños cambios en su comportamiento revelaban una evolución sutil en su actitud hacia Alicia y el embarazo. Una mañana, mientras desayunaba en la terraza, Alicia sintió una fuerte patada en su vientre, ya visiblemente abultado. 4 meses de embarazo habían transformado su cuerpo, otorgándole una nueva silueta que aún la sorprendía cuando se miraba al espejo. «Buenos días». La voz de Enrique la sobresaltó. Normalmente ya se habría marchado a esa hora. «Buenos días», respondió ella instintivamente, colocando una mano sobre su vientre. Él lo notó inmediatamente. «¿Sucede algo?» «El bebé está muy activo hoy», explicó Alicia con una sonrisa. «No deja de moverse». Una expresión indescifrable cruzó el rostro de Enrique. Durante un instante pareció querer decir algo, pero finalmente asintió y se dirigió hacia la salida. «Hoy llegaré temprano. El doctor Montero vendrá para un chequeo rutinario». Antes de que Alicia pudiera responder, él se detuvo y regresó a la mesa. Sin decir palabra, extendió su mano hacia ella, dudando un momento antes de completar el gesto. «¿Puedo?», preguntó con una voz inusualmente suave. Sorprendida, Alicia asintió y tomó su mano, guiándola hacia el punto exacto donde sentía los movimientos. Durante unos segundos, nada ocurrió. Luego, como respondiendo a la presencia de su padre, el bebé dio una fuerte patada justo contra la palma de Enrique.
La sorpresa transformó su rostro habitualmente serio. Sus ojos se abrieron ligeramente y un atisbo de sonrisa apareció por primera vez desde que Alicia lo conocía. «Es impresionante», murmuró sin retirar la mano. «Es fuerte, como su padre», respondió Alicia disfrutando de ese raro momento de conexión. Cuando finalmente Enrique se marchó, algo había cambiado entre ellos. Una barrera invisible se había agrietado, permitiendo vislumbrar al hombre que existía detrás del empresario impenetrable. Esa tarde Carolina vino a visitarla. Habían mantenido contacto telefónico, pero era la primera vez que su amiga veía dónde vivía ahora. «Esto es un palacio», exclamó Carolina mientras Alicia le mostraba los jardines. «¿Y vives aquí con él? ¿Solos?» «Con el personal», corrigió Alicia. «Apenas lo veo. Él trabaja mucho». Carolina la miró con curiosidad. «¿Y cómo es? ¿Tan frío como dicen?» Alicia reflexionó un momento. «Es complicado. A veces parece un robot programado para funcionar perfectamente. Otras veces veo destellos de algo más, algo humano». Continuaron caminando por los jardines, conversando animadamente. Carolina le contaba las últimas noticias del hospital, las reacciones cuando se supo del incidente con la inseminación. «Han despedido a varios médicos, incluyendo a la doctora Méndez. Dicen que Velázquez ha interpuesto una demanda millonaria contra el hospital». Estaban sentadas junto a la piscina cuando un lujoso automóvil entró en la propiedad. Enrique bajó del vehículo y se dirigió hacia ellas con expresión seria. «No me informó que tendría visitas, señorita Fernández», dijo con tono frío. «No sabía que necesitaba permiso», respondió Alicia, sintiendo cómo la tensión regresaba. «Enrique, ella es Carolina, mi mejor amiga». Carolina se levantó, visiblemente incómoda. «Señor Velázquez, un placer conocerlo. Yo debería irme ya». «No es necesario», intervino Alicia lanzando una mirada desafiante a Enrique. «Estamos conversando». El silencio que siguió fue denso y cargado de una extraña electricidad. Finalmente, Enrique asintió secamente. «Por supuesto. Disculpen la interrupción». Se retiró hacia la casa, dejando a las dos mujeres sorprendidas por su repentina concesión. «¿Ves? Complicado», susurró Alicia. Después de que Carolina se marchara, Alicia buscó a Enrique. Lo encontró en su despacho, revisando documentos. «No necesito tu permiso para recibir amigos», dijo directamente. Él la miró por encima de sus papeles. «Tienes razón. Fue inapropiado de mi parte». La disculpa velada la dejó momentáneamente sin palabras. «Esta situación es nueva para mí también», añadió Enrique, sorprendiéndola aún más. «Estoy acostumbrado a controlar cada aspecto de mi vida y ahora…» Dejó la frase incompleta, pero Alicia entendió. Por primera vez vio vulnerabilidad en él, una grieta en la perfecta armadura que siempre portaba. Sin pensarlo, se acercó y colocó una mano sobre su hombro. «Para mí también es nuevo. Quizás podríamos intentar hacerlo juntos, en lugar de enfrentarnos constantemente». Sus miradas se encontraron y algo indefinible pasó entre ellos. No era amistad, no todavía, pero quizás el comienzo de un entendimiento. El 5.º mes de embarazo llegó con una nueva energía para Alicia. Su vientre había crecido considerablemente y el médico había confirmado que esperaban un niño. La noticia había provocado en Enrique una reacción contenida pero innegable. Durante un brevísimo instante, Alicia había visto orgullo en sus ojos. Una tarde de domingo, mientras Alicia organizaba la pequeña colección de ropa de bebé que había comenzado a comprar, escuchó un golpe suave en la puerta de su habitación. «Adelante», respondió, esperando ver a Margarita con la merienda. Para su sorpresa, fue Enrique quien entró, sosteniendo una caja grande envuelta en papel azul pálido. «Pensé que esto podría ser útil», dijo, colocando la caja sobre la cama con un gesto que intentaba restar importancia al momento. Alicia se acercó, intrigada. Al abrir el paquete encontró un hermoso Moisés de madera clara con detalles artesanales. Era exquisito, claramente costoso, pero también elegido con gusto y consideración. «Es precioso», murmuró, pasando los dedos por la suave madera.
Perteneció a mi familia por generaciones, explicó Enrique, su voz extrañamente cálida. Yo mismo dormí en él cuando era bebé. La revelación la conmovió profundamente. No era un regalo cualquiera comprado por compromiso, era una pieza de su historia personal, un símbolo de aceptación. Gracias, dijo Alicia con sincera emoción. Significa mucho para mí, para nosotros. Sus miradas se encontraron, y algo indefinible vibró en el aire entre ellos. Enrique dio un paso hacia ella, como atraído por una fuerza invisible. Por un instante, Alicia creyó que iba a tocarla, quizás a abrazarla, pero el timbre del teléfono rompió el momento. Enrique retrocedió, volviendo rápidamente a su habitual compostura distante. «Tengo que atender esta llamada», dijo dirigiéndose a la puerta. «Me alegra que te guste el Moisés». Aquella noche, durante la cena, Alicia notó que Enrique la observaba con una intensidad diferente. La conversación fluía con menos tensión, y por primera vez discutieron nombres para el bebé. «¿Has pensado en alguno?», preguntó él mientras compartían el postre. «Me gusta Mateo», respondió Alicia. «Era el nombre de mi abuelo». Enrique asintió pensativamente. «Mateo Velázquez suena bien». El corazón de Alicia dio un vuelco al escuchar el apellido pronunciado con tanta naturalidad. Hasta ese momento, Enrique nunca había mencionado explícitamente que el niño llevaría su apellido. «También podría ser Mateo Fernández Velázquez», sugirió ella cautelosamente. Para su sorpresa, Enrique sonrió ligeramente. «Por supuesto, ambos apellidos». Aquella noche, mientras Alicia se preparaba para dormir, reflexionó sobre los cambios sutiles en su relación con Enrique. La hostilidad inicial se había transformado gradualmente en una convivencia civilizada y, recientemente, en algo que casi podría llamarse camaradería. Pero lo que más la inquietaba eran los momentos fugaces en que sus ojos se encontraban y el mundo parecía detenerse, o cuando sus manos se rozaban accidentalmente al pasarse algún objeto, enviando una corriente eléctrica por su piel. ¿Era posible que estuviera desarrollando sentimientos por ese hombre complejo y difícil? A la mañana siguiente, Alicia desayunaba en la terraza cuando escuchó voces en el vestíbulo. Enrique recibía a un hombre elegantemente vestido que parecía molesto. «No puedes seguir posponiendo estas decisiones, Enrique», decía el visitante con frustración. «La junta directiva necesita una respuesta sobre la fusión». «Roberto, ya discutimos esto». La voz de Enrique sonaba inusualmente tensa. «No voy a presionarme por sus plazos arbitrarios. ¿Desde cuándo te preocupan tanto los detalles? Antes habría cerrado este trato en un día». Alicia intentó pasar inadvertida, pero Roberto la vio y se interrumpió a mitad de frase. «¿Y ella quién es?», preguntó con evidente sorpresa. Enrique se giró descubriendo a Alicia en el umbral. Por un instante, pareció incómodo, pero luego se irguió con decisión. «Roberto, te presento a Alicia Fernández. Está esperando un hijo mío». La franqueza de la presentación dejó atónitos a Roberto y a la propia Alicia. No hubo explicaciones, no hubo matices ni excusas. Un simple hecho, presentado con dignidad. «Un placer conocerla», balbuceó Roberto, claramente desconcertado. No sabía que Enrique estaba... «Es decir, que ustedes...». «Es una historia complicada», intervino Alicia salvando la situación. «Un placer conocerlo también». Durante el resto del día, Alicia no pudo dejar de pensar en aquel momento. Enrique podría haber inventado cualquier excusa, podría haberla presentado como una invitada o una conocida, pero había elegido la verdad, por incómoda que fuera. Esa noche lo encontró en la biblioteca, contemplando pensativamente el jardín a través de la ventana. «Gracias por lo de hoy», dijo Alicia suavemente, «por presentarme como lo que soy». Enrique se giró hacia ella. La luz de la lámpara proyectaba sombras suaves sobre su rostro, suavizando sus rasgos habitualmente severos. «No tengo por qué avergonzarme de la verdad», respondió simplemente. Se miraron en silencio, y Alicia sintió que algo fundamental estaba cambiando entre ellos. Ya no eran dos extraños unidos por un error médico, sino dos personas que, poco a poco, comenzaban a construir algo nuevo e inesperado. El 6º mes de embarazo trajo consigo una nueva dinámica en la mansión Velázquez.
Enrique había reducido sus horas en la oficina y pasaba más tiempo en casa. Aunque nunca lo mencionaba directamente, Alicia sabía que lo hacía para estar más presente durante el embarazo. Una tarde, mientras Alicia descansaba en el jardín, Miguel, un antiguo compañero de trabajo de la empresa de limpieza, vino a visitarla. Había sido un buen amigo durante años, siempre atento y considerado. «Mírate», exclamó Miguel al verla. «Estás radiante». Alicia sonrió, genuinamente feliz de ver un rostro familiar. Se sentaron en el porche y conversaron animadamente sobre sus antiguos compañeros y los cambios en su vida. «Todavía no puedo creer que vivas aquí», comentó Miguel mirando alrededor con asombro. «Es como un cuento de hadas moderno». «Uno muy extraño», rió Alicia. «Pero estoy adaptándome». Miguel tomó impulsivamente su mano. «Te echamos de menos, Ali. No es lo mismo sin ti». Desde la ventana de su despacho, Enrique observaba la escena con una expresión indescifrable. Ver a Alicia sonreír tan abiertamente con aquel desconocido despertó en él una sensación incómoda que no quiso nombrar. Apartó la mirada y se concentró en sus documentos, pero sus pensamientos seguían volviendo a la imagen de las manos entrelazadas. Cuando Miguel finalmente se marchó, Enrique apareció en la sala donde Alicia hojeaba una revista. «¿Quién era ese hombre?», preguntó sin preámbulos. Alicia levantó la mirada sorprendida por el tono. «Miguel, un amigo del trabajo. Vino a ver cómo estaba. No recuerdo haber sido informado de visitas hoy». Su voz sonaba extrañamente tensa. «No sabía que necesitaba informarte de cada persona que me visita», respondió Alicia incorporándose. «Creí que ya habíamos superado eso». Enrique dio un paso hacia ella, su postura rígida. «Mi preocupación es por tu seguridad y la del bebé. No sabemos nada de ese hombre». «Lo conozco desde hace años, Enrique. Es un amigo». «Parecía bastante cercano para ser solo un amigo», señaló él, con un deje casi imperceptible de amargura. Fue entonces cuando Alicia comprendió. La tensión en su mandíbula, la rigidez de sus hombros, el tono cortante. Enrique Velázquez estaba celoso. «¿Estás celoso?», preguntó directamente, incapaz de contener su asombro. «Por supuesto que no», respondió él demasiado rápido. «Es absurdo». Pero su mirada lo traicionaba. Había algo primitivo y posesivo en aquellos ojos oscuros, algo que Enrique claramente luchaba por ocultar. Alicia se levantó y caminó hacia él, deteniéndose a pocos centímetros. «¿Por qué sería absurdo?», preguntó suavemente. Enrique la miró momentáneamente desarmado por su cercanía. «Porque nosotros no...», comenzó, pero se interrumpió, incapaz de completar la frase. «¿No qué, Enrique?», insistió Alicia. «¿No somos nada? No sentimos nada». El silencio entre ellos vibró con posibilidades no dichas. Alicia podía ver el conflicto interno en su rostro, la lucha entre el control y el deseo. «Esto no estaba en el plan», murmuró él finalmente. «Nada de esto estaba en el plan», respondió ella con una sonrisa triste. «Ni el embarazo, ni vivir juntos, ni sentir lo que estoy sintiendo», completó Enrique, su voz apenas audible. El tiempo pareció detenerse. Alicia contuvo la respiración, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Enrique Velázquez, el hombre de hielo, había admitido tener sentimientos por ella. Lentamente, como si temiera romper el hechizo, Enrique levantó una mano y acarició su mejilla con una ternura que ella nunca habría imaginado en él. Sus ojos, siempre tan controlados, ahora reflejaban una vulnerabilidad que la conmovió profundamente. «No debería sentir esto», susurró. «No sé cómo confiar de nuevo». «No te pido que confíes en todo el mundo», respondió Alicia colocando su mano sobre la de él. «Solo en mí». La cercanía era magnética, inevitable. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si todas las barreras entre ellos se derrumbaran de golpe. El beso, suave al principio, se transformó rápidamente en algo más profundo, más urgente, liberando emociones largamente contenidas. Enrique la abrazó con cuidado, consciente de su vientre abultado, pero con una intensidad que hablaba de un deseo apenas controlado. Las manos de Alicia se aferraron a sus hombros, sintiendo la solidez de su presencia, la realidad de este momento que había parecido imposible. Cuando finalmente se separaron,
Ambos respiraban entrecortadamente, aturdidos por lo que acababa de suceder. «Esto lo cambia todo», murmuró Enrique, su frente apoyada contra la de ella. «Quizás es lo que siempre debió ser», respondió Alicia, con el corazón desbocado y una nueva esperanza floreciendo en su interior. Los días posteriores a aquel primer beso transcurrieron en una extraña pero dulce tensión. Era como si ambos hubieran cruzado juntos un umbral, pero aún no supieran exactamente qué había al otro lado. Enrique seguía siendo reservado, pero pequeños gestos revelaban el cambio. Una mano que buscaba la suya durante el desayuno, una caricia fugaz al pasar a su lado, miradas largas llenas de un significado nuevo. Una noche, durante la cena, Alicia notó que Enrique parecía inusualmente pensativo. «¿Ocurre algo?», preguntó suavemente. Él la miró largamente antes de responder. «Hay algo que necesito contarte, algo que deberías saber sobre mí». Dejaron los postres intactos y se trasladaron a la biblioteca, el espacio de la casa que se había convertido en su refugio compartido. Sentados frente a la chimenea encendida, Enrique comenzó a hablar. «Hace 5 años estuve comprometido con una mujer llamada Daniela». Su voz sonaba controlada, pero Alicia podía percibir la tensión subyacente. «Creí que era el amor de mi vida». Hizo una pausa, mirando las llamas danzantes. «Cuando tenía 30 años me diagnosticaron una condición que podría llevarme a la esterilidad. Como precaución, almacené esperma en el Hospital San Rafael y me sometí a una vasectomía. Solo mi médico y yo conocíamos este detalle». Alicia escuchaba en silencio, comenzando a entender las piezas de un rompecabezas que hasta ahora había estado incompleto. 2 años después conocí a Daniela. Todo parecía perfecto hasta que un día me anunció que estaba embarazada. Su mandíbula se tensó visiblemente. Dijo que el anticonceptivo había fallado, que era un milagro inesperado. «Pero era imposible», murmuró Alicia comprendiendo. Enrique asintió. «Exactamente. Al principio pensé que quizás la vasectomía había fallado. Pedí pruebas, análisis. Fue entonces cuando descubrí que todo era una mentira. Ni siquiera estaba embarazada». Se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Su plan era simple: fingir un embarazo, casarse rápidamente y luego un trágico aborto espontáneo. Para entonces, como mi esposa, tendría acceso a parte de mi fortuna. Alicia sintió una punzada de dolor por él. De repente, su desconfianza inicial, su frialdad, todo cobraba un nuevo sentido. «Por eso no me creíste cuando te conté sobre el bebé», dijo suavemente. Enrique se giró para mirarla, su expresión más abierta y vulnerable de lo que nunca había visto. «He pasado años construyendo muros, Alicia, protegiendo no solo mi dinero, sino mi capacidad de sentir. Prometí que nunca volvería a ser tan ingenuo». Se acercó lentamente y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Y entonces apareciste tú con esta historia imposible que resultó ser cierta, con tu honestidad y tu fuerza». Sus ojos brillaban con una emoción contenida que Alicia nunca había visto en él. «No planeaba esto. No planeaba sentir nada por ti. Pero cada día que pasa, cada momento juntos...» Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Me aterra lo que siento, Alicia. Me aterra porque significa derribar todos los muros que he construido». Alicia apretó sus manos, conmovida por esta confesión que sabía cuánto le costaba. «El miedo es natural, Enrique», respondió con voz suave. «Yo también estoy asustada. Nada de esto estaba en mis planes. Pero quizás algunas cosas no deben planearse. Quizás algunas cosas simplemente deben sentirse». Se inclinó hacia él y acarició su rostro, un gesto tierno que parecía derretir las últimas defensas de Enrique. Cuando sus labios se encontraron esta vez, no había urgencia, solo una dulce rendición. Un pacto silencioso de intentar juntos este camino inexplorado. Esa noche, Enrique la acompañó hasta la puerta de su habitación, donde se despidieron con un último beso. No era el momento para más. Ambos lo sabían. Lo que estaban haciendo entre ellos era demasiado valioso, demasiado frágil todavía para precipitarse. «Buenas noches, Alicia», susurró él, acariciando su mejilla con reverencia. «Buenas noches, Enrique», respondió ella,
sintiendo que algo fundamental había cambiado. Mientras cerraba la puerta, Alicia apoyó una mano sobre su vientre, donde su hijo se movía suavemente. Por primera vez desde que comenzó esta extraña aventura, sintió que quizás, solo quizás, el destino no se había equivocado al unirlos de esta manera tan inesperada. El 7º mes de embarazo había transformado a Alicia. Su vientre prominente la obligaba a moverse con mayor lentitud y a menudo sentía la espalda cansada. Pero estos inconvenientes físicos contrastaban con la serenidad que ahora la embargaba. Su relación con Enrique había florecido de maneras que nunca imaginó posibles. Aquella tarde de domingo, Alicia recorría la mansión buscando a Enrique. Había pasado la mañana en su despacho, atendiendo algunas llamadas urgentes, pero había prometido llevarla a pasear por los jardines después del almuerzo. Al bajar por la escalera principal, se detuvo a mitad de camino para admirar un cuadro que siempre llamaba su atención. Era un paisaje marino, con olas turquesas rompiendo contra acantilados bajo un cielo tormentoso. Enrique le había contado que lo adquirió durante un viaje a la costa, en un momento particularmente difícil de su vida. Me recordaba que incluso en la tormenta hay belleza, le había dicho. Abstraída en estos pensamientos, Alicia no notó que su zapato se había desatado. Al dar el siguiente paso, pisó el cordón suelto. Intentó sujetarse a la barandilla, pero sus reflejos, entorpecidos por el embarazo, no fueron lo suficientemente rápidos. Resbaló y cayó rodando por 2 escalones antes de lograr detenerse, aferrándose desesperadamente a la barandilla. El golpe no fue severo, pero el susto fue tremendo. Un dolor agudo le recorrió la espalda y por un instante terrible sintió que no podía respirar. «¡Enrique!», gritó, su voz quebrada por el miedo. Como si hubiera estado esperando su llamada, Enrique apareció casi instantáneamente en el vestíbulo. Al verla en las escaleras, su rostro palideció. «Alicia», corrió hacia ella subiéndolas de 2 en 2. «¿Qué ha pasado? ¿Estás herida?» «Me caí», logró decir mientras intentaba levantarse. «Solo fueron 2 escalones, pero…» No pudo terminar la frase. Un calambre intenso le atravesó el vientre, haciéndola doblarse de dolor. El pánico se reflejó en los ojos de Enrique cuando notó la mueca de sufrimiento en su rostro. Sin mediar palabra, la levantó en brazos con extrema delicadeza, como si fuera lo más precioso y frágil del mundo. «Vamos al hospital ahora mismo», dijo, su voz tensa pero firme. «Todo va a estar bien, te lo prometo». Alicia se aferró a él, aterrada no por ella, sino por su bebé. El trayecto hacia el coche y luego al hospital pasó en una neblina de miedo y dolor intermitente. Lo único que la anclaba a la realidad era la presencia constante de Enrique, susurrándole palabras de aliento, sosteniendo su mano como si de ello dependiera su propia vida. En el hospital privado, el equipo médico los recibió de inmediato. Mientras la trasladaban a una habitación para examinarla, Alicia podía ver el terror desnudo en los ojos de Enrique, una emoción que nunca había mostrado abiertamente antes. «Quédate conmigo, por favor», le pidió sin soltar su mano. «No me moveré de tu lado», prometió él, con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Los médicos realizaron ecografías, monitorizaron los latidos del bebé y examinaron a Alicia minuciosamente. Cada segundo de espera era una tortura para ambos. Finalmente, el doctor Montero entró con una expresión tranquilizadora. «Ha tenido suerte, señorita Fernández», anunció. «No hay desprendimiento de placenta ni contracciones prematuras. El bebé está perfectamente bien y usted solo tiene algunos moretones leves». El alivio que inundó la habitación fue casi palpable. Enrique se dejó caer en la silla junto a la cama, sin soltar la mano de Alicia, y por primera vez desde que ella lo conocía, vio lágrimas contenidas en sus ojos. «Recomiendo reposo durante unos días por precaución», continuó el médico, «y una visita de seguimiento en una semana». Cuando el doctor salió, dejándolos solos, un silencio cargado de emoción llenó la habitación. Enrique apoyó la frente en sus manos entrelazadas, visiblemente conmovido. «Creí que los perdería», murmuró finalmente, su voz apenas audible. «Cuando te vi en esas escaleras, cuando escuché tu grito», se interrumpió, incapaz de continuar. Alicia nunca lo había visto así, tan despojado de su habitual control, tan vulnerable y auténtico.
Estamos bien, aseguró ella suavemente apretando su mano. Los dos estamos bien. Enrique levantó la mirada, y lo que Alicia vio en sus ojos la dejó sin aliento. No era solo preocupación o alivio, era amor, puro y descarnado, sin barreras ni reservas. «Te amo, Alicia», dijo, las palabras saliendo de él como una verdad largamente contenida. «Te amo a ti y a nuestro hijo más que a nada en este mundo». Las lágrimas brotaron de los ojos de Alicia, lágrimas de felicidad y emoción. «Yo también te amo, Enrique», respondió, sintiendo cómo cada palabra resonaba con una certeza absoluta. A pesar de todo, o quizás por todo lo que hemos vivido juntos. Las semanas siguientes al accidente transcurrieron en una atmósfera de ternura y cuidados. Siguiendo las instrucciones médicas, Alicia guardó reposo durante varios días, aunque le resultaba difícil permanecer quieta con tantos preparativos pendientes para la llegada del bebé. Enrique se transformó por completo. El hombre frío y distante había desaparecido, dando paso a una versión de sí mismo que pocos habrían reconocido. Reorganizó su agenda para pasar más tiempo en casa, delegó responsabilidades en la empresa y se involucró personalmente en cada detalle relacionado con el bebé. Una mañana, mientras Alicia desayunaba en la terraza, Enrique apareció con un juego de llaves en la mano. «Quiero mostrarte algo», dijo con una sonrisa enigmática. «¿Te sientes con fuerzas para caminar un poco?». La condujo por un pasillo del ala oeste de la mansión, una zona que Alicia rara vez visitaba. Se detuvieron frente a una gran puerta blanca con detalles dorados. «Cierra los ojos», pidió él. Alicia obedeció, sintiendo cómo Enrique abría la puerta y la guiaba suavemente al interior. El aroma a pintura fresca y madera nueva invadió sus sentidos. «Ahora puedes mirar». Al abrir los ojos, Alicia quedó sin aliento. Estaban en la habitación más hermosa que había visto jamás. Un perfecto cuarto de bebé decorado en tonos suaves de azul y beige. El Moisés que Enrique le había regalado ocupaba un lugar central, rodeado de una decoración que combinaba elementos modernos con detalles antiguos llenos de carácter. «Enrique, esto es...». Las palabras le fallaron mientras recorría la habitación, admirando cada detalle. «Es perfecto». Él la observaba con una mezcla de orgullo y nerviosismo, como un niño que espera la aprobación de un regalo largamente trabajado. «Contraté a los mejores diseñadores, pero me involucré en cada decisión», explicó. «Quería que fuera especial para Mateo». Alicia acarició la suave madera de la cuna, las cortinas de tela natural, los juguetes cuidadosamente seleccionados. Todo reflejaba amor y dedicación. «Hay algo más», añadió Enrique, dirigiéndola hacia una puerta lateral. Al abrirla, Alicia descubrió una habitación contigua decorada como un pequeño estudio, con estanterías, un escritorio y un sofá cómodo. «Pensé que tal vez querrías un espacio propio», dijo Enrique. «Para estudiar, leer o simplemente descansar mientras el bebé duerme». La consideración del gesto la conmovió profundamente. No era solo un cuarto para el bebé, era un reconocimiento de sus necesidades, de su identidad más allá de la maternidad. «Gracias», murmuró abrazándolo con la torpeza que su avanzado embarazo le permitía. «Es el regalo más hermoso que me han hecho». Ese mismo día, mientras revisaban juntos la lista de cosas pendientes para el nacimiento, Enrique dejó caer una pregunta aparentemente casual. «¿Has pensado en lo que harás después?». «¿Después?», repitió Alicia sin comprender. «Después del nacimiento». «A largo plazo», clarificó él. «Mencionaste una vez que no pudiste terminar la universidad». Alicia sonrió con sorpresa. Era cierto, se lo había comentado meses atrás, pero no esperaba que él lo recordara. «Siempre quise completar mis estudios de administración», admitió. «Pero con el bebé supongo que tendré que esperar algunos años». Enrique negó con la cabeza. «No necesariamente. Podrías estudiar en línea o tomar clases a tiempo parcial. Podemos contratar ayuda para cuidar a Mateo cuando lo necesites». La forma en que hablaba, usando el «podemos» con tanta naturalidad, hizo que el corazón de Alicia se acelerara. No estaba hablando de un arreglo temporal, estaba planeando un futuro juntos. «¿Lo dices en serio?», preguntó escrutando su rostro.
Enrique tomó sus manos mirándola con una intensidad que aún la desarmaba. «Quiero que construyamos una vida juntos, Alicia. Tú, yo y Mateo. No como un arreglo o una obligación, sino como una familia real». Se levantó y extrajo una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta. El corazón de Alicia dio un vuelco cuando él se arrodilló frente a ella. «No es el momento para una boda», dijo abriendo la caja para revelar un hermoso anillo con un solitario de zafiro. «No con Mateo a punto de llegar. Pero quiero que sepas que, cuando estés lista, me haría el hombre más feliz que aceptaras ser mi esposa». Las lágrimas nublaron la visión de Alicia. Aquel hombre que una vez la había mirado con sospecha y desdén, ahora le ofrecía su corazón y su vida entera. «No necesito una boda para saber que quiero pasar mi vida contigo», respondió, extendiendo su mano para que él deslizara el anillo en su dedo. «También me harás la mujer más feliz». Mientras Enrique la besaba suavemente, Alicia pensó en el extraño camino que los había unido. Un error médico, un encuentro hostil, meses de desconfianza y tensión. Y sin embargo, aquí estaban, encontrando en el caos del destino la más perfecta de las coincidencias. La madrugada del 17 de mayo, Alicia despertó sobresaltada. Un dolor intenso le recorrió la espalda y se extendió hacia el vientre. Respiró profundamente, reconociendo lo que estaba sucediendo. Había comenzado el trabajo de parto. «Enrique», llamó suavemente, tocando el hombro del hombre que dormía a su lado. Desde el accidente, Enrique había insistido en dormir en la misma habitación que ella, inicialmente en un sofá, y después de la propuesta de matrimonio, compartiendo la cama en un abrazo protector que Alicia había llegado a anhelar cada noche. Él despertó inmediatamente, como si hubiera estado esperando este momento incluso en sueños. «¿Es hora?», preguntó, repentinamente alerta. Alicia asintió, intentando sonreír a pesar del dolor creciente. Enrique saltó de la cama y activó el plan que habían ensayado repetidamente. Llamó al médico, tomó la maleta ya preparada, avisó al chofer y, lo más importante, no dejó de sostener la mano de Alicia ni un instante. El trayecto al hospital transcurrió en una mezcla de nerviosismo y anticipación. Enrique, siempre tan controlado, parecía ahora el más ansioso de los dos, verificando constantemente que Alicia estuviera cómoda, cronometrando las contracciones con precisión casi obsesiva. «Todo saldrá bien», le aseguró ella, apretando su mano durante una contracción particularmente fuerte. «Estamos listos para esto». En el hospital, los acontecimientos se aceleraron. Aunque habían planeado un parto natural, el médico detectó que el bebé estaba en una posición ligeramente complicada. Después de varias horas de intento, recomendó una cesárea para evitar riesgos. «Estaré contigo todo el tiempo», prometió Enrique mientras la preparaban para la cirugía. «No dejaré tu lado ni un segundo». En el quirófano, bajo las brillantes luces médicas, Alicia sentía una extraña calma. Enrique, vestido con la bata quirúrgica, sostenía su mano mientras los médicos trabajaban al otro lado de la barrera que bloqueaba su visión. «Te amo», susurró él, inclinándose hacia ella. «Más de lo que jamás creí posible amar a alguien». Antes de que Alicia pudiera responder, un llanto agudo y poderoso llenó la sala. El tiempo pareció detenerse mientras los médicos elevaban a un pequeño ser rojizo y lloroso. «Es un niño sano y fuerte», anunció el médico con una sonrisa visible, incluso tras la mascarilla. «Felicidades a ambos». Colocaron al bebé sobre el pecho de Alicia, y en ese instante el mundo exterior desapareció. Solo existían ellos tres: Alicia, Enrique y el milagro que habían creado juntos. Pequeños ojos oscuros se abrieron brevemente, como reconociendo las voces que había escuchado durante meses. «Hola, Mateo», murmuró Alicia con voz trémula de emoción. «Te estábamos esperando». Enrique extendió una mano temblorosa para acariciar suavemente la cabecita de su hijo. Su expresión contenía algo que Alicia nunca había visto en él: una vulnerabilidad absoluta, una rendición completa. «Es perfecto», susurró, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas sin ningún intento de ocultarlas. Como su madre. 3 días después, regresaron a casa.
La mansión que una vez le había parecido a Alicia fría e intimidante, ahora se sentía como el hogar más acogedor del mundo. Margarita y el resto del personal los recibieron con discreta emoción, pero fue la actitud de Enrique lo que más la conmovió. Llevaba a Mateo con una mezcla de reverencia y orgullo, como si sostuviera el tesoro más valioso del universo. Esa noche, mientras contemplaban juntos a su hijo dormido en el Moisés familiar, Enrique abrazó a Alicia por la espalda, apoyando la barbilla en su hombro. ¿Sabes? Siempre creí que el destino era una excusa para los que no controlan su vida, dijo en voz baja. Pensaba que cada paso que daba era resultado exclusivo de mis decisiones. Alicia se giró para mirarlo, intrigada por la reflexión. ¿Y ahora? Enrique sonrió, una sonrisa plena que transformaba por completo su rostro, suavizando todos sus ángulos. Ahora creo que a veces el destino tiene que intervenir cuando somos demasiado tercos para encontrar por nosotros mismos lo que realmente necesitamos. Alicia apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Un error médico, un malentendido, un encuentro hostil, enumeró ella, no suena como el inicio de una historia de amor. Y sin embargo, aquí estamos, respondió él, besando suavemente su frente. Tú, yo y Mateo, una familia que nunca busqué, pero que ahora no puedo imaginar vivir sin ella. El suave arrullo del bebé llenaba la habitación, mientras la luz de la luna se filtraba por los ventanales. Alicia pensó en el extraño y maravilloso camino que los había unido. Recordó el miedo, la incertidumbre, las lágrimas, pero también la esperanza, el descubrimiento y, finalmente, el amor inesperado que había florecido entre ellos. Quizás algunos errores no son realmente errores, sino correcciones del destino en el rumbo de nuestras vidas. Quizás algunas personas están destinadas a encontrarse, no importa cuán improbable o complicado sea el camino. Mientras Enrique la abrazaba bajo la luz plateada de la noche, Alicia supo con certeza que ambos habían estado marcados por el destino desde el principio, y que esta era solo la primera página de la historia que escribirían juntos. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.